Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Dice el texto: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ya hemos visto cómo el apóstol Pablo viene escribiendo esta carta a un hombre que está dirigiendo la iglesia en Éfeso. Y Pablo en esta carta pastoral le orienta para que su trabajo pueda ser mejor. Ya sabemos el trabajo que Pablo ha hecho con Timoteo y ahora no solamente lo ayudó personalmente, sino que también le orienta por carta. En este texto, Pablo va a darle unas aclaraciones, va a hacer unas aclaraciones a Timoteo frente a lo que significa, a lo que es la ley. Y comienza con esta frase: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjense, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Quiero decir lo siguiente: en primer lugar, sabemos que el autor de la ley es Dios. Eso que no nos quede duda. Dios la estableció, Dios la definió, tanto para los seres humanos impíos, pero también para los regenerados. Y eso lo explica muy bien Pablo en la carta a los Romanos. Inclusive, hasta los ángeles gozan de parámetros divinos. Fíjense que los que violaron los principios divinos fueron expulsados del cielo. Y eso implicaba precisamente que en el cielo también Dios tenía sus parámetros. ¿Por qué los echó Dios? ¿Por qué los sacó Dios? Pues por violar los principios divinos en el cielo. Y si hubo ángeles expulsados del cielo, lógicamente era porque no estaban cumpliendo los principios de obediencia exigidos por Dios. Dios, como creador del hombre y como creador de la ley, tiene el derecho de imponer obligaciones a sus criaturas. Que no nos quede duda de eso. Dios tiene todo el derecho de establecer leyes para los seres humanos. Y lo puede hacer de manera soberana y de manera absoluta. Y ese Dios nos dio la ley y ordena que esa ley sea nuestro fundamento de vida. Y sin duda alguna hay que obedecerla, y ese es el fin de toda discusión. Aquí está la ley, obedécela y listo. No puedo entrar en discusión con Dios frente a si la obedezco o no. Me corresponde obedecerla. Y que nos quede en principio claro eso. ¿Quién nos da la ley? ¿Quién la pone en nuestras manos? Pues simple. Dios. ¿Qué autoridad tiene Dios para darnos una ley que debemos obedecer? Pues precisamente Él posee toda autoridad suprema. ¿Por qué? Porque sencillamente Él hizo posible nuestra existencia, somos de Él y Él creó esa ley para nosotros y
en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. De tal forma que si Él nos crea y establece para nosotros una ley, tenemos que obedecerla. Y si Él establece esa ley para nosotros, porque Él es Dios, creador de nuestra existencia y tiene todo el derecho sobre nosotros. Somos de Él. Provenimos de Él. Él es el responsable de nuestra existencia aquí en la tierra. Así que la autoridad la posee Dios, quien es el autor de la vida y quien es el autor de la misma ley, y nos manda a utilizarla, como dice el texto, legítimamente. Estamos llamados a eso. La ley que define nuestra relación entre Él y nosotros, entre el rey y los súbditos. Eso es claro. Y fíjense esto, la ley se define en términos divinos. El Dios Trino es la ley. La ley no es un simple documento o un simple catálogo de normas que Dios nos dio. La ley es Dios mismo, expresado en ese catálogo de normas, si pudiera decirlo de esa manera. ¿Por qué? Simple. En ese catálogo de normas expresa Dios su carácter, expresa Dios su voluntad, expresa Dios su naturaleza. Ese es el estándar moral nuestro. Y ese es el mismo Dios en que podemos los hombres y los ángeles determinar nuestro proceder. Desde el mismo Dios. La ley es de Dios, procede de Dios, tiene el carácter de Dios, y al mirar yo la ley veo a Dios. No estoy viendo aquí un libro. No me habla aquí un simple autor. Aquí no me está hablando Pablo. Aquí me está hablando Dios. Y cada vez que hablo la Biblia me habla Dios. Esa conciencia debo yo tenerla para saber a qué me enfrento cada vez que veo la palabra y leo la ley. No es entonces cualquier libro, no es cualquier texto. Es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Y Dios precisamente en esa ley expresa a sus criaturas ese carácter santo. Está expresando su propia naturaleza divina. Pablo lo dice de esta manera: la ley es santa, es justa y es buena. Y con eso Pablo está diciendo, la ley expresa el carácter mismo de Dios, que es santo, que es justo y que es bueno. Por eso les decía, la ley expresa a Dios mismo. La ley es Dios mismo. Por eso la ley tiene que ser mía y hecha realidad en mí. Es Dios en mí. Es el carácter de Dios en mí. Es la vida de Dios en mí. Es la norma de Dios en mí. El poder y la gracia de Dios en mí. Y fíjense que Pablo dice que hay que hacer de la ley un uso legítimo. Lo que la hace buena. ¿Cómo logro hacer legítima o hacer uso legítimo de la ley? Fíjense que en la vida cristiana, entonces, yo no soy autónomo. Yo soy heterónomo. ¿Qué significa heterónomo? Que hay otro que es mi ley. La educación hoy en día es heterónoma. Otro me educa. La heteronomía es común verla hoy en las escuelas. Otro me educa. La ley es clara en ese sentido. Con respecto a Dios, somos heterónomos. Él es el que me establece los principios y es Él el que me gobierna y es Él el que está sobre mí y es Él el que me guía y es Él el que mora en mí. Él.
Somos heterónomos en ese sentido. Y te lo vuelvo a decir porque ya lo he dicho varias veces. Si tú te crees autónomo en la vida espiritual, estás equivocado. Si tú todavía, y te lo vuelvo a decir, te crees con algún rezago de autonomía, estás mal frente a la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos fue dada para ser heterónomos, para que ella nos gobierne, no para que yo me gobierne y haga lo que yo quiera. Así que somos un pueblo heterónomo espiritualmente hablando. La ley es nuestra norma y la ley proviene de Dios y la ley refleja el carácter de Dios y la ley es Dios mismo. Eso que nos quede claro. Y fíjense que si lo digo al revés en el lenguaje de la teología, yo vivo bajo la ley de otro. Y esa ley de otro se llama teonomía. La teonomía es vivir bajo los principios y las normas de Dios. ¿Verdad? Somos heterónomos porque Dios es nuestra ley y nos gobierna y está sobre nosotros. Pero somos personas que viven bajo la teonomía o bajo la orden, el gobierno, la ley de Dios. Una ley que Él nos da. Entonces, hay una ley para mí y una ley que yo no puedo evitar ni que puedo obviar, porque me la dieron para mí, para que yo la use en mi proceder diario, en mi vida diaria. La ley de Dios que expresa a Dios mismo, que no se nos olvide eso. No es un catálogo de normas, no es un libro. Es Dios expresando su carácter en mí. Es Dios expresando su naturaleza en mí. Es Dios expresando su vida en mí. Y entonces yo viviré de acuerdo con su propia norma, de acuerdo con su propia ley. Y eso es lo primero que debo tener claro. Nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios. Bajo la ley que Dios nos da. Y esa ley que Dios nos da es Dios mismo. Él dándose a nosotros. Él para nosotros. Ahora, hay un segundo uso legítimo de la ley. ¿Para qué la ley? No solamente para yo saber que Dios es la expresión misma de la ley, de la cual yo tengo que apropiarme, sino que yo tengo que saber que en la ley, cuando Dios se expresa a mi vida, cuando Dios se revela a mi vida en ella, está revelando su carácter, su naturaleza moral. Y en ese sentido la ley se constituye en un espejo perfecto que nos ayuda a vernos de modo claro y exacto en nuestro ser. Y entonces yo me enfrento a la ley que expresa el carácter y a Dios mismo y cómo me veo, cómo me descubro. Y allí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad. Cuando me veo en el espejo perfecto de la ley, cuando me examino en la ley perfecta de Dios, puedo descubrir de modo preciso y fiel mi corazón, mi ser interior. Y seguro que me dolerá mi corazón y me dolerá mi alma, porque descubriré mis debilidades, porque descubriré mis dificultades, porque descubriré mis pecados. Y es lógico, mientras más conozco el carácter de Dios, mientras más conozco a Dios en su ley, más me conozco yo. Mientras más santo descubro a Dios, más pecador me descubro yo. Y por eso la ley tiene tanto valor.
Mientras más me enfrento a Dios, más me descubro en mi debilidad y en mi pecado. No viviré la norma de la justicia perfecta. Eso será lo primero o no vivo la norma de la justicia perfecta. Eso es lo primero que descubro. Me veo como soy. Y entonces, ¿qué va a descubrir el que se ve en la ley? Que esa ley es el parámetro que evalúa mi vida. ¿Cómo sé yo que soy pecador si no frente a la ley? ¿Cómo sé yo cuáles son mis debilidades si no frente a la ley? ¿Cómo sé yo que necesito esforzarme más en santidad si no frente a la ley? Ella me dice, Jaime, estas son tus debilidades. Jaime, estas son tus pecados. Y esto te está haciendo un obstáculo para ser fiel plenamente a mi ley, me dirá Dios. Y entonces necesito luchar en la fe para vencer tales fallas y tales debilidades. Ahora, ¿qué es lo raro? Que nosotros no estamos acostumbrados a evaluarnos a nosotros mismos y ver nuestro propio corazón y descubrir nuestras propias fallas, nuestras propias dificultades y debilidades. Fíjense que esa recomendación se la da Pablo a la iglesia de Galacia y se la da Pablo a la iglesia de Corinto. Evalúense. Evalúense, les dice Pablo. ¿Alguna vez han tomado mi palabra, han tomado mi ley y se han enfrentado a ella para poder descubrir realmente cómo están? Y Pablo le va a decir a esta iglesia, tienen que hacerlo. ¿Para qué? Para poder yo saber en qué condiciones estoy y entonces tomar acciones frente a cómo estoy. Porque ¿qué acciones tomas tú frente a ti mismo si no sabes cómo estás? ¿Y qué pecados son los que tú permanentemente repites, permanentemente cometes y siempre está Dios, perdóname, perdóname, pero no te has dado cuenta que ese pecado o esos pecados son una constante que tú no has sacado de tu vida porque nunca te has sentado a verte a ti mismo? Tienes que sentarte y tenemos que sentarnos frente a la ley. Solo así me daré cuenta quién soy y cómo estoy para poder buscar más y mejor a Jesucristo. Fíjense, por ejemplo, al pueblo judío. ¿Cómo se veía el pueblo judío? Un modelo de virtud. Se veía casi que en justicia perfecta. Pero cuando el profeta le hace ver la realidad, dice, ay de mí, porque estamos mal, en términos simples. Eso pasa cuando nos enfrentamos a la ley. Ella nos hace ver cómo realmente está nuestro ser interior, nuestro corazón. Fíjense que el mismo Pablo lo va a decir. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto no es solamente para los impíos. Por medio de la ley es el conocimiento de mi pecado. Porque yo todavía me sigo enfrentando a la ley. Y ahora la ley es mucho más perfecta, porque la ley del amor que encierra toda la ley me complica más el asunto. Y por eso, esa ley no fue dada para decirme a mí qué bueno eres, sino para decirme a mí cuán corrupto eres y cuán alejado estás de Dios. Cuán mal estás. ¿Y cuánto necesitas a Dios? Eso es lo que la ley va a hacer. Y eso es lo que la ley va a mostrarnos en nuestro corazón. Va a revelar mi maldad.
Pero si somos cristianos, tomaremos cartas en el asunto. Diremos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tomaré acciones como Pablo. No me voy a quedar ahí, sí, soy pecador y sigo pecando. Eso aumentaría más la corrupción de mi corazón. Eso haría de mí una persona con un corazón en donde la podredumbre del pecado crece. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso no podemos confiarnos nosotros mismos como creyentes. Al contrario, tenemos que estar enfrentándonos cada rato a esa ley para poder definir qué hacer frente a nuestra maldad que todavía nos sigue afectando. Y fíjense esto, la ley no solamente ayuda a entender nuestra necesidad, la necesidad de un Salvador para los pecadores. Eso es cierto y la Biblia lo dice. La ley me lleva a Jesucristo. La ley me encierra de tal manera que me dice, mira cómo estás de mal, necesitas ser salvo, busca a Jesús. Pero la ley también me dice a mí como pecador, cristiano, creyente, todavía está fallando. Y no puedes quedarte tranquilo, creyente, porque necesitas también a Jesús y necesitas restaurar tu corazón porque todavía pecas. Y necesitas perfeccionarte porque todavía hay maldad en ti. Así que impíos y creyentes tenemos que asumir una actitud firme frente a nuestra realidad de pecadores. Unos para conversión, otros para perfección. Ahora, si tú estás conforme con esa condición de vida en que estás, revísate. Revísate. Enfréntate con mayor razón a la ley. Eso es hacer uso legítimo de la ley. ¿Para qué se me dio la ley sino para enfrentarla y verme a mí mismo? Pero para descubrir el carácter de Dios. Piénselo, si descubro el carácter de Dios, ¿qué veo de mí? Que soy pecador. ¿Y a qué me impulsa? A buscar la santificación y el perfeccionamiento. Necesito a Cristo. Lógicamente más los pecadores por su condición de condenados. Pero no es para ellos solos. Piense que el apóstol Pablo se lo va a decir a Timoteo. Nuestro Salvador cumplió la ley. Él la obedeció perfectamente. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Y es la ley la que nos obliga, la que nos empuja hacia el Salvador. Nos lleva hacia Él. Y el Salvador nos dará todo lo necesario para darnos salvación, pero para seguir luchando frente a nuestra vida. Dios desea eso para nosotros y quiere eso para nosotros. Porque no somos perfectos. No lo somos. Solo Dios y solo de Dios proviene el bien moral, la santidad. Y solo Él puede dárnosla. Y solo en Dios podemos vencer el pecado. Por ti mismo y por mí mismo no lo lograremos nunca. Fíjense cómo, y estos textos los hemos leído, pero lo traigo a colación para que recordemos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Fíjense la legitimación de la ley. ¿Para qué me sirve la ley? ¿Y para qué yo uso la ley? Sino para mostrar que ella es verdaderamente la ley de Jehová que produce vida o que produce muerte. Genera muerte.
Termina el salmista diciendo que esos preceptos de Jehová son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Será cierto que la ley eso es para mí? ¿Qué tanto yo deseo la ley de Dios? ¿Qué tanto la deseo? ¿Qué tanto la busco? ¿Qué tanto me preocupo? ¿Cuánto la estudio? ¿Cuánto la medito? ¿Por qué creen que estamos tan mal en muchas circunstancias? Por eso. Porque nos falta mayor compromiso frente a lo que Dios nos ha revelado en su ley. Y no se constituye, como dice el salmista, en una ley más deseable que el oro. No, yo prefiero más oro que ley. A los creyentes sí tenemos que decirle, la ley no te va a condenar, porque ya tú gozas de los méritos de Cristo y por gracia eres salvo. Pero la obediencia a Cristo se muestra en el cumplimiento de la ley. El que guarda mis mandamientos, ese verdaderamente me ama. Y entonces, frente a esta realidad, aparece el compromiso y tenemos que luchar por eso. Así que, hermanos, Pablo le está hablando una gran verdad a Timoteo y una verdad que lleva a pensar a Timoteo seguramente y a la iglesia frente a lo que ella debe hacer frente a la ley y frente a lo que ella debe considerar a la ley. Sin duda alguna. Tiene una función específica la ley para los no creyentes, pero tiene una función específica también para los creyentes. No en el mismo sentido. Eso es cierto. Pero sí tiene una función específica para cada uno. Fíjense, para los no creyentes, ¿qué hace la ley? Le habla a su conciencia. Y les descubren su pecaminosidad. ¿Quién puede mostrarte más claramente tu pecado y mi pecado sino la misma ley? ¿Quién me puede llevar a mí? ¿Qué me puede llevar a mí a tomar conciencia del pecado sino la misma ley? ¿Quién me puede mostrar mi falta de santificación, mi falta de búsqueda de Dios, mi falta de entrega a Dios, sino la misma ley? ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter de Dios y la santidad de Dios y a Dios mismo. Y es Dios mismo el que se encarga por su ley de abrir mi conciencia y hacerme ver estas verdades. Eso es lo que debe pasar cada vez que leo la Escritura. Y entonces tiene que ser mi compromiso cada día mayor frente a Cristo. Mayor frente a la ley. Mayor frente a su palabra. La ley va a revelar mi incapacidad de vivir a la altura de Dios y me está diciendo, te exijo que busques y seas santo como Dios es santo y seas perfecto como Jehová Dios es perfecto y que alcances la estatura perfecta de Cristo. Eso me lo va a decir la ley. Ahora, ¿qué hago yo? Ay, señores, que como estoy en la carne no puedo. ¿Será? Entonces, Señor, te equivocaste. ¿Para qué me diste ley? ¿Para qué me diste tu espíritu? ¿Para qué me diste nada? Se equivocó Dios. Hasta allá somos capaces de llegar para poder nosotros seguir siendo autónomos. La ley, acuérdese lo que le dice Pablo a la iglesia, es un ayo, es un pedagogo, si utilizo la palabra correcta, para conducir a los hombres a Jesucristo, pero para conducir a los creyentes a su pecado todavía remanente y a perfeccionarse frente a ese pecado remanente que todavía le afecta.
Porque la ley me sigue mostrando el pecado. Y no va a dejar de hacerlo. Dice Lutero en su Concordia. Creemos, enseñamos y confesamos que la predicación de la ley debe ser exhortada con diligencia. No solamente sobre el incrédulo e impenitente, sino también sobre los verdaderos creyentes, quienes han sido verdaderamente convertidos, regenerados y justificados por fe. Los predicadores debemos predicar la ley sin temor. Los creyentes también la necesitan. Los incrédulos la necesitan. Los padres deben insistir en la obediencia sin sentir vergüenza. La ley debe recordarse siempre a justos y a pecadores. Úsala legítimamente, dice Pablo a Timoteo. Es que es para eso la ley. La ley me exhorta a mí creyente y a nosotros como creyentes, nos muestra la realidad nuestra, no para condenarnos, sino para llevarnos a la perfección y promover la semejanza a Jesucristo. Y eso tiene que ser claro. Pero a los pecadores para llevarlos a Cristo. Otro uso legítimo de la ley. Me guarda del mal. Nos guarda del mal. La ley por sí misma no cambia los corazones humanos. Pero sin duda sirve para proteger a los justos de los injustos. ¿Por qué? Lo dice Calvino. Este es un propósito muy conveniente. Porque aquellos que no aprecian para nada lo recto y lo justo, a no ser que sean obligados por las acusaciones de la ley y el temor a las penas, no frenarán su acción. ¿Qué dice Calvino en términos simples? La ley, para el impío inclusive, lleva a este hombre a frenarlo en sus acciones y a no ser tan abierto en sus acciones y tan permanente en sus acciones por temor al castigo. Y en ese sentido, dice Calvino, la ley nos protege a los creyentes. Póngase usted a pensar si no hubiera ley, ¿cómo sería el corazón de los seres humanos hoy y cómo estaría el mundo? Si Dios por la ley no frenara a los seres humanos. Porque la ley es para todos. La ley permite que haya en cierta medida un freno en la tierra hasta que el juicio final llegue. Y fíjense que aquí Pablo hace una lista. ¿Quiénes necesitan la ley realmente? Con urgencia. Todos los que son pecadores, primeramente. Dice Pablo, impíos y pecadores. Y los términos en griego son muy amplios. Irreverentes, es decir, los que no practican ninguna clase de piedad. Los que no son realmente espirituales. Los que no tienen ningún interés por Dios. Para ellos es la ley. Y lo mismo en términos profanos, no les gusta la ley. Son anómicos, diría Pablo. Andan sin ley. A los que matan a los padres, a los que matan a las madres, a los que matan al otro, a los asesinos en general, a los fornicarios, a los sodomitas, homosexualismo, a los secuestradores, a los mentirosos, a los perjuros y a cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Para quién es la ley? Esencialmente para el pecador. Pero insisto, a nosotros también la ley nos sigue afectando y nos sigue siendo necesaria.
Fíjense que la ley esencialmente es para el que se opone a Dios y a su palabra. Dice a la sana doctrina. Esa expresión es hermosa en griego porque si la traducen literalmente los expertos dicen a todo el que se opone a la palabra que trae la vida verdadera o la salud. Miren qué hermoso es. Así que ¿para quién es la ley? Sí, primero para los pecadores. Eso es indudable. Eso es indiscutible. La ley es para pecadores. Y a los pecadores, como dice Pablo, en los pecadores actúa como pedagogo. Les enseña de tal forma que al final los lleva a Jesucristo para que en Cristo encuentren la solución a sus pecados. Pero a los creyentes nos sirve la ley para abrirnos los ojos y descubrir todavía en nosotros nuestras propias imperfecciones y maldad. Porque nadie está aún exento de pecado. Nadie. Podemos ser muy creyentes y tener mucho tiempo, pero el corazón sigue siendo afectado por la naturaleza adámica y en cualquier momento se manifiesta. Y no te sorprendas, porque en cualquier lugar salta la liebre. Y en cualquier momento salta la liebre. ¡Ay! Y el pastor Jaime hizo eso. Y no era el pastor. Ahí se te olvidó que el pastor Jaime era hombre, pecador y con remanente de pecado. ¿Y por qué te sorprendes? Ahora, no quiero decir con esto de que nosotros como ministros vamos a buscar el pecado. Pero podemos vivir malas pasadas. Y tendré que pagar con el peso del pecado como ministro. Pero no te sorprendas. Porque ningún ministro tiene un corazón perfecto. Ninguno. Ahora, ¿qué es triste que peque? Sí, claro. Y tiene que dolernos. Pero que no nos sorprenda. Porque de que hay remanente de pecado en nosotros, hay remanente de pecado. Y que de eso tenemos que cuidarnos, claro. Y con mucho cuidado. Pero ¿significa eso que no vamos a fallar? No, hermanos, no. La misma carne en la que usted vive es la misma carne en la que yo vivo y en la que los pastores vivimos. Es la misma. Y tenemos la misma herencia en Adán. Ahora, que luchamos por hacer las cosas para gloria de Dios, sí. Claro que sí. Pero eso no nos va a eximir de nada. La ley me ayuda a mí a eso, a mantenerme y a estar alerta. Yo les he dicho muchas veces, la vida cristiana se sustenta en el discernimiento. Se mueve en discernimiento. Exige discernimiento. ¿Para qué? Para no caer en ese sentido y no fallarle a Dios. Y qué hermoso es tener en cuenta esa ley para protegernos por gracia. Entonces mire la lista de pecados. No voy a entrar a detallarlos para no demorarnos, pero mire, impíos. Es decir, los que no son piadosos, los que no creen, los que no buscan a Dios. Pecadores, esos mismos.
irreverentes, los que no tienen ninguna consideración por Dios, los profanos, igual, los que no tienen ninguna consideración por lo espiritual y divino, los que son capaces de matar al padre, a la madre, al otro, los que son capaces de tener relaciones íntimas sin casarse, o de utilizar cualquier forma de pecado sexual. Y Pablo da una lista aquí. La pornografía. Porneia. ¿Cuántos se sientan en internet a ver porquerías? ¿Cuántos cometen pecado por fuera sin estar casados? Y hay una cantidad de pecados, no quiero mencionarlo porque dan asco, pero sí hay. Y ahí está la pornografía. Pero dice el texto, la sodomía, hombre con hombre. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. Secuestradores. Esa palabra se utiliza cuando se robaban los esclavos y los mantenían para usarlos. Los mentirosos. No, esta es una mentirita blanca. ¿No han oído eso por ahí? Mentirita blanca. Y hay mentiritas azules entonces, o verdes. No, mentira es mentira. Y Dios nos está diciendo, vive la verdad, déjate de estar acomodando nada. Mentirosos, perjuros, juran por lo que sea o juran en falso. Y todo lo que se opone a la sana doctrina, la palabra que tiene vida. Y termina Pablo diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermoso Pablo en este remate. Hay personas que se oponen a la palabra de vida, a la ley de la vida, a la palabra que trae salvación, que trae salud espiritual. Y Pablo dice, esa palabra se halla en perfecta armonía, está relacionada directamente con el evangelio de Jesucristo, con el evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. El mensaje que da Pablo es claro. El evangelio de la vida, del cual habla él antes, es el glorioso evangelio de Cristo Jesús que viene a este mundo a salvar a pecadores. Y para eso usa la ley. Qué glorioso evangelio. Qué hermosa, sana doctrina. Trae salud y vida eterna. Y dice Pablo, es un glorioso evangelio. ¿Y por qué glorioso? Porque es una noticia tan buena que nos trae perdón de pecados, que nos trae poder para conquistar el pecado y que nos trae vida para siempre por la gracia de Dios. Glorioso evangelio. Es el evangelio o la buena noticia de Dios, que no es creación nuestra, sino creación de Dios, creación divina, provino del cielo para vida nuestra. Una noticia que viene ahora a dársele a personas como Pablo para que ellos la extiendan en la tierra. Y aquí seguimos todos nosotros para lograr que no solo nosotros podamos ser transformados,
sino para que muchos otros puedan ser transformados. Y una buena noticia que fue confiada a nosotros, fíjense, confiada a nosotros, nos llamaron para eso. Nos eligieron para eso. Todos y cada uno ha sido llamado exclusivamente para eso. Miren entonces qué quiere Dios de nosotros. ¿Quiere que nos mantengamos en pecado? ¿Quiere Dios que nosotros seamos condenados? No, Dios nos está diciendo, yo quiero la vida. Yo quiero sacarte de ese estado de perversión en que estás. Yo quiero sacarte de ese estado de muerte en que estás. Yo quiero sacarte del infierno, porque ahí estás. ¿Y cómo lo hace? Aquí tienes mi ley. Ve a Cristo por mi ley. Mi ley, la ley de Dios, no es de Argentina. Mi ley. ¿Ok? Mi palabra. Mis estatutos. Esa ley que nos va a hacer criaturas nuevas y que va a hacer de nosotros personas que van a glorificar a Dios en todo lo que hace. Y esa ley que tenemos que predicar, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Y que debemos presentarla, como dice Jeremías, con toda fidelidad. Y esa palabra y esa ley que debo presentar, como dice en Efesios, con todo el amor y con todo el denuedo y con toda la convicción. Y es una palabra y una ley que debemos manejar con precisión, como le dice a Timoteo, y que debemos enseñarla completamente, como dice Lucas en Hechos. Entonces, hermanos, miren hasta dónde quiere llegar Pablo al enseñarle a Timoteo estas verdades. Y unas verdades que son contundentes. ¿Para qué la ley? Solo nos tocaría orar y pedirle y seguirle pidiendo a Dios que nos ayude. Que nos ayude a perfeccionarnos más. Que esa ley de Dios nos sirva a nosotros como espejo, como dice Pablo, para que nosotros por gracia de Dios podamos ser transformados y podamos lograr mejores niveles de vida espiritual, porque todavía nuestro corazón sigue siendo afectado por el pecado. Hay remanente de pecado y eso todavía sigue siendo peligroso para nuestra vida espiritual. Y por último, la ley me está diciendo, no me tomes como excusa para el pecado. Y con esto termino. Es cierto que soy débil, pero Dios me está diciendo, yo te doy mi ayuda. Porque es que cuando pecamos podemos salir con esto. Ay, hermano, la carne. Hermano, usted sabe que sí es verdad. Por eso estas recomendaciones y estas enseñanzas y estas exhortaciones de Dios para nosotros, para que estemos alerta. Porque qué chévere es ir excusándome siempre delante de Dios. Y ya me doy por bien librado. Me doy por bien librado. Ah, no, Dios sabe que yo soy débil. Diga el débil, fuerte soy cuando estoy en Cristo Jesús. Así que no seamos sinvergüenzas, aprovechándonos de nuestra debilidad para justificarnos delante de Dios cuando Él nos ha dado todo para salir victoriosos frente al pecado. Y recuérdalo, no estamos bajo pecado. Eso fue vencido por Cristo en la cruz. No estamos bajo pecado. Podemos pecar,
Pero ya el pecado, dice Pablo, no reina en nosotros. Y nos lo da como orden, no reine el pecado en ustedes. Y es que eso es cierto. Porque ya el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, el compromiso de nosotros como creyentes es serio. Somos todavía imperfectos, pero tenemos todas las garantías de Dios para salir adelante. Todas. Bastó que Él muriera en la cruz del Calvario para nosotros tener todo lo necesario para salir también victoriosos en la necesidad y frente al pecado. Y que sea el Señor ayudándonos. Todos somos pecadores, pero todos, si somos creyentes, tenemos a Cristo Jesús, el que nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, y el que nos dio su Espíritu Santo para que nos lleve de triunfo en triunfo. La lucha tiene que ser de todos los días y con entereza de carácter, porque no hay excusa. Oramos. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Siempre nos estás abriendo los ojos, los oídos, la mente, el corazón, para que nos demos cuenta de la pecaminosidad del pecado. Con razón, el pecado es fallar el blanco. No dar en el centro de la diana. Y si no doy en el centro de la diana, necesito esforzarme para lograrlo. Y me esfuerzo en ti, y me esfuerzo en tu espíritu, y me esfuerzo en tu palabra, porque la meta es dar en el pleno centro de la diana, Señor. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, danos sabiduría, danos prudencia, danos entendimiento, para saber hacer las cosas y glorificarte a ti en todo lo que realicemos. Nos has dejado tu ley, y la ley principalmente es para los pecadores, de tal forma que realmente descubran su pecado y busquen a Dios. Pero también nos sigue diciendo tu ley a nosotros: cuídate, 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 porque hay remanente de pecado. Y el pecado no deja de hacer su trabajo. La naturaleza de pecado no deja de hacer su trabajo en nosotros. Padre Santo, que tu buen espíritu nos ayude para poder vivir conforme a esa ley y glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.